Bien, bueno, vamos a seguir con el tema de los atributos de Dios. Este es el quinto vídeo y hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios y entre paréntesis su eternidad, porque van unidas. O sea, no se puede entender la inmutabilidad de Dios sin su eternidad. Dios es inmutable porque es eterno y al ser eterno es inmutable. Dice en Santiago 1.7, dice, toda buena dádiva y don perfecto, y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto es la versión de las Américas, Miguel. Pero viene a decir más o menos lo mismo, ¿eh? No hay mucha diferencia. Lo tomaremos como, como, como versículo de inicio para explicar lo que es la inmutabilidad de Dios. Como siempre, vamos a definir un poquito lo que es. Inmutabilidad es la cualidad de inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser cambiado o alterado. Eso es lo que significa la palabra inmutabilidad. Pero la inmutabilidad de Dios no se entiende separada de su eternidad, lo que decíamos antes. Dios no cambia porque es infinito. Ni fue creado, ni ha habido un tiempo en el que Él no existiera. Si eso ocurriera, si Dios hubiera sido creado, aparte de que no sería Dios, sería una criatura, no sería inmutable. Al ser creado hubiera cambiado de un estado a otro, ¿no? Pero también dice que no ha habido un tiempo en el que no existiera Dios. Siempre ha existido. Es algo que a nosotros se nos escapa, porque nuestra mente finita tiene unos parámetros en los que funciona, tiene unas reglas en las que puede entender las cosas. Entonces la eternidad es un concepto demasiado abstracto para nosotros, no lo terminamos de entender. Dios ha existido siempre, o sea, siempre, siempre, no ha habido un inicio. Y es algo que tenemos que aceptar por fe, porque de otra manera no lo podemos entender, nuestra mente no lo asimila, porque nosotros somos seres creados que hemos tenido un inicio y tenemos un final. Bueno, gracias a Dios nosotros no vamos a tener un final. Nosotros vamos a llegar hasta la eternidad, pero por delante. Hemos tenido un inicio, pero no vamos a tener un final. Si somos cristianos. De verdad. Dios no cambia porque de hacerlo no sería perfecto. Si Dios no fuera inmutable, Dios no sería perfecto. Porque querría decir que en algún momento, en alguno de esos cambios, sería mejor o sería peor. Pero Dios es perfecto. O sea, los atributos de Dios se basan en su eternidad, se basan en su inmutabilidad. Volviendo al versículo 17, voy a leer aquí que me cuesta menos, del capítulo 1 de Santiago, transcribimos aquí parte del comentario que hace Francisco La Cueva sobre el comentario de Matthew Henry. Entonces esta es como la traducción literal. Todo buen don y todo regalo perfecto es de arriba, pues desciende desde el Padre de las luminarias, junto al cual no existe mudanza ni sombra de alteración. Y dice así Francisco La Cueva. Para mudanza, prefiero leerlo porque él lo explica mucho mejor que lo puedo explicar yo. Dice, para mudanza el griego tiene el vocablo parallagé, de donde procede el vocablo castellano paralaje, término de astronomía que designa la distinta posición de un astro, en movimiento aparente, con respecto a dos puntos distintos de observación de la Tierra. Es decir, que si yo estoy en A en la Tierra y hay alguien en B en la Tierra, ellos ven ese astro de una manera distinta, diferente posición y además en movimiento. Al decir pues que con Dios no existe paralaje, se da a entender que Dios permanece siempre el mismo y en la misma posición, sin que pueda darse variación alguna en la forma en que lanza sobre nosotros la luz de su bondad. Y sigue Francisco de la Cueva diciendo, la expresión sombra de alteración parece haber sido ella misma alterada, a pesar de figurar hoy en todas las ediciones del Nuevo Testamento griego, ya que los dos manuscritos más antiguos, el Sinaítico y el Vaticano, dicen, en el cual no existe mudanza procedente de variación de sombra.
O sea, no hay un cambio porque se haya cambiado la sombra. Y aquí el vocablo que utiliza para sombra no es el corriente, esquia, sino apoquiasma, que ocurre únicamente aquí y resulta muy apropiada para designar, atento, mira qué interesante, para designar la oscuridad provocada por un eclipse. Es decir, esa sombra es la que produciría un eclipse, algo que tapa el astro que produce la luz. Pero no es el caso. Nuestra confianza en Dios está firmemente asegurada por esa luz que jamás se eclipsa, ni aun siquiera palidece por un momento. Siempre brilla su misericordia, y brilla siempre con el mismo esplendor. Es el yo soy. ¿Vale? Ese es nuestro Dios. Y fijaros en ese versículo 1:17 todo lo que hay. De hecho hay más, que yo lo he quitado para no hacer demasiado largo el comentario. No he ido pasando, os he dejado. Perdón. Dios es eterno. Lo vemos en Isaías. Dice, aún desde la eternidad yo soy. Desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Es el mismo Dios el que está diciendo, desde la eternidad yo soy. Dios es inmutable. Porque yo el Señor no cambio. El mismo Dios también lo dice. Yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto tiene que ver con su misericordia, con su fidelidad. Porque Dios hizo promesas a los hijos de Jacob. Le hizo promesas a Israel. Y si él cambiara por el pecado de Israel que se merecía, que Dios lo despreciara, lo desechara y emitiera juicio, pero dice, no habéis sido consumidos porque yo no cambio. Va a quedaros con esta idea, porque va a ser muy importante lo que digamos a continuación. Dios no es un hombre. ¿Cuántos lo saben eso? Imaginaos que nuestra salvación o nuestro futuro dependiera de un Dios cuya voluntad es voluble, cambia o puede cambiar, o está sujeta a pasiones como pueda estar sujeta a las pasiones. Nosotros mismos, hombres, que estamos sujetos a pasiones que nos hacen cambiar. ¿No? Imaginaos que nuestro futuro dependiera de que en un momento dado le apetece hacer una cosa, pero pasado mañana le apetece hacer otra cosa. O te promete una cosa, pero luego cambia de opinión. ¿Cómo podríamos nosotros, en qué podríamos poner nuestra seguridad? No tendríamos seguridad de nada. Seríamos, a lo mejor, era un Dios grande, un Dios poderoso, y nosotros estaríamos asustados, temerosos, y obedeceríamos por miedo a que nos cortara la cabeza en cualquier momento. Pero no tendríamos una seguridad, no tendríamos un ancla, no tendríamos dónde asirnos, dónde agarrarnos, de quién tener seguridad. Veía el otro día un reel que me pareció simpático y me pareció también una realidad y también para reflexionar un poco. Era un padre que empezaba a escribir y decía, mi hijo mayor me pide un capricho. Y si yo le digo no, hijo, no, eso ahora mismo no se puede. Entonces mi hijo me contesta, vale papá, pero está pensando, qué vida más injusta. Pero luego viene mi hija pequeña y me dice, papá, quiero este capricho. Y yo digo, no, hija, no. Pero papá, pero porfa, por favor, papá, sí, venga, porfi, pero un poquito, pero ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? Puchero, lloro, lágrima, pero ¿por qué no? Venga, vale, sí. Automáticamente mi hijo mayor, qué vida más injusta. ¿No? Y tenía razón. Si a lo mejor ese padre hubiera establecido el mismo criterio para los dos hijos, el hijo al final diría, no, mira, pues no, mi padre no es injusto, ha hecho lo mismo para los dos. Su razón tendrá. Pero cuando la hija pequeña, después de la lágrima, consigue el capricho, el hijo mayor dice, esto no es justo. Pues nuestro Dios no es eso, nuestro Dios no es un hombre. No se deja dominar, no es manipulable. O sea, nosotros no podemos ir a Dios con la lágrima a pedirle lo que nosotros queremos, es que no nos lo va a dar.
si no es su voluntad, si no es su propósito, por mucho que lloremos, por mucho que nos irritemos. Dios no se deja manipular por nuestras lágrimas, hermanos. Por eso, el otro día reflexionaba sobre cuando Pablo decía que le había sido dado un aguijón en la carne, que decía, por 2 veces le he pedido al Señor. Y es como, por 2 veces, fijaos, o sea, no se lo he pedido una, es que se lo he llegado a pedir 2. Y nosotros estamos R pidiéndole al Señor. Y Pablo, ¿quién era Pablo? Sabemos quién era Pablo, ¿no? Dios lo hizo apóstol de Jesucristo sin haber estado con Jesucristo. O sea, Pablo era un siervo muy especial de Dios. Y dice, por 2 veces le he pedido y 2 veces me ha dicho que no, que me baste su gracia. Quiero decir que Dios es Dios. Nosotros le pedimos una vez, Dios nos escucha. Y sí, está bien, y en nuestra carne y en nuestra humanidad, pues vamos a Dios y le pedimos, y no pasa nada. Pero no es necesario. Es a lo que voy. Dios no se deja llevar porque nosotros repitamos y repitamos y repitamos una petición como un mantra. Si no está dentro del propósito, no sirve absolutamente de nada. O sea, nosotros tenemos que pedir a Dios. Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios quiere que oremos a Él. Porque es así. Él quiere que nosotros mostremos nuestra necesidad. Pero ya está, pero tú muestras la necesidad, Dios te dice, oye, hijo mío, eso no está en mi propósito. Olvídate. Y si está en su propósito, Dios lo hace en ese momento. Qué tremenda amargura si nuestro futuro eterno dependiera de una voluntad voluble, lo que decíamos, de la tiranía del estado de ánimo de un Dios que estuviera sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero no. Nuestro Dios no cambia. Y esa es una seguridad. Es algo que nosotros tenemos que asimilar. Dios no cambia. La voluntad de nuestro Dios no cambia. Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él ejerce su soberanía porque es el Dios supremo. Nada ocurre fuera de su plan. Nada se escapa a su dominio. ¿Os acordáis que hablamos la vez anterior de la soberanía y de la supremacía de Dios? Todo lo conoce porque lo ha ordenado todo y su poder es suficiente para hacerlo. Es el que todo lo puede. En contraposición a Dios, dice Pink, que hay 2 causas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes, es decir, cambiar sus planes o darle la vuelta a sus planes. La falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. Por ejemplo, ¿qué me ha ocurrido a mí? ¿O qué nos ha ocurrido a nosotros Nosotros estamos construyendo una vivienda y nosotros teníamos un proyecto. Yo hice un proyecto muy completo. Lo tenía todo, absolutamente todo previsto. Hay más dibujos que en cualquier otro proyecto del mundo. O sea, estaba todo medido, todo perfecto. Era mi casa, era la que iba a ser mi vivienda. Estaba todo medido al milímetro. Todo pensado. Empezamos a construir. Crisis. Guerra. Sube el aluminio, sube el hierro, sube el petróleo, sube el transporte, la gasolina, empieza a subir todos los precios y de repente la previsión que tenías desaparece, ya no sirve para nada. Falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos. Vale, nosotros no somos Dios, no lo conocemos, nos puede pasar, a Dios no. Dios lo tiene todo previsto, Dios lo tiene todo perfectamente calculado y además lo va a ejecutar tal cual Él dijo que se iba a hacer. No tiene ese problema que tenemos nosotros. Y la falta de poder para llevarlos a cabo. Imaginaos, me ocurre todo eso, se cambian los planes, pero yo tengo mucho poder adquisitivo. Puedo mantener la situación. ¿Por qué? Porque pongo más dinero y construyo la casa que quería. Pero yo no tengo eso.
Yo no tengo eso, entonces, pues no podemos construir la casa como queríamos construirla. Viviremos con ladrillos y ya está. Y no pasa nada. Somos jóvenes, como nos dice todo el mundo, sois jóvenes, vaya. Y luego la haréis poco a poco. Pues sí, vale. Pero a Dios no le pasa eso. Dios es el Todopoderoso. Dios tiene todo el poder para ejecutar todo su plan. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda ejecutar. Y entonces, ¿en quién vamos a confiar? Solo en Dios podemos confiar. Cualquier hombre es mentiroso. Seamos honestos, cualquier hombre es mentiroso. Hombre y mujer. Cualquier hombre es mentiroso. Cualquier hombre es débil. Cualquier hombre se antepone él a sí mismo a los demás en un momento de necesidad. ¿Sí o no? Cualquier hombre desconoce las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Y este es un punto importante. Porque nosotros podemos tener muy buena voluntad, podemos querer hacer las cosas muy bien, pero no tenemos ni idea de cómo va a repercutir eso en el futuro, ni qué consecuencias va a tener nuestros actos. Pero Dios sí. Dios sí sabe exactamente cuáles son las consecuencias de sus actos, porque Él lo ha previsto todo, lo ha decidido. Es que el futuro es la decisión de Dios, es su voluntad. Ningún hombre es de fiar. Dice en Isaías, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser él estimado. Pero he puesto la versión de la nueva versión internacional porque es muy clara. Dice, dejen de confiar en simples humanos, que es muy poco lo que valen. Sus vidas son un soplo nada más. ¿Cuándo dice esto Isaías? Esto lo dice en el marco del día terrible del Señor, cuando el Señor venga y humille la altivez del hombre. Es en ese contexto que Isaías dice, dejad de confiar en el hombre, porque va a llegar el día terrible del Señor. Y cuando ese día venga, ¿dónde os vais a agarrar? ¿Al hombre? ¿Vais a confiar en el hombre? Que es un soplo en las manos de Dios. Eso es lo que les está diciendo el profeta. Va a llegar ese día terrible. Dejad de confiar en el hombre. Poneos a confiar en Dios. ¿A qué o quién se agarrarán los hombres? ¿Aún me lo dijeron? No, Señor, es que me lo dijeron. Y el Señor va a decir, no, pero yo no te dije eso. O yo no quería eso. Ese no era mi plan. No, pero es que me lo enseñaron. Por eso, el púlpito es un lugar de demasiada responsabilidad. Yo sinceramente, os abro el corazón, a mí no me gusta ponerme aquí. No me gusta nada. No me gusta nada porque entiendo la responsabilidad que es estar diciendo algo que puede afectar las vidas del pueblo de Dios. Si no, se lo preguntáis a Miguel, seguro que le ocurre lo mismo. Sinceramente no es bueno. Yo no entiendo de verdad esas congregaciones donde los hermanos se están pegando por llegar a ser pastores o líderes en las iglesias. Yo no lo entiendo. Y de verdad que es una competencia. O sea, yo he salido de un lugar en el que se competía por estar ahí. Se competía. ¿Por qué? Porque hay un sueldo. Porque dejas de tener problemas económicos o responsabilidades de trabajo, porque tienes un horario estupendo. O yo qué sé por qué. O porque el ego les lleva a anhelar estar en un lugar de posición en el que creen que tienen algún tipo de autoridad sobre alguien. Cuando lo que tendrían que estar es temblando de tener que decirle a alguien algo. O sea, esa ligereza de Dios me ha dicho, no lo entiendo. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Perdona, pero a mí, todavía yo no he recibido una palabra audible de Dios que me diga, haz esto. O sea, yo me tengo que basar en esto, en la Biblia.
Sí, el Señor me puede empujar mi corazón a hacer algo o a entender alguna cosa, pero tiene que estar respaldado por esto. Pero la ligereza esa de, no, es que Dios me dice la pasta de dientes que tengo que comprar. Y luego, bueno, me voy a callar, porque me voy a meter en un jardín. También dirán, me lo decía la ciencia, es que la ciencia de Dios no existe. La ciencia no, todo se creó en un microsegundo, en no sé cuándo, hace cuántos millones de años que hubo ahí se comprimió el universo de tal forma que hubo una gran explosión y entonces luego los átomos que se juntaron con no sé cuánto. Lo decía la ciencia, Dios no existe. Esperaos al día terrible, cuando el Señor haga temblar la tierra. No, no lo decían los expertos, me lo decían los gobernantes. La apostasía brutal en la que caminamos. O sea, cuán difícil es hoy día ser cristiano. Tener principios, tener valores. Qué difícil es tener a los niños en el colegio. Qué difícil es en España tener a los niños en casa y poder hacerles homeschooling. Ojalá fuera factible. Porque yo os aseguro que los sacaba del colegio. Porque no les están enseñando nada bueno. Hoy escuchábamos una congregación y estaban orando porque decían que había un aumento brutal de niñas en la congregación que se estaban autolesionando y que estaban con un problema de bulimia brutal dentro de la congregación. Y eso me niego a creer que sea influencia de la iglesia, que sea influencia de la congregación. ¿De dónde viene esa influencia? Pues ese es el mundo en el que nuestros hijos están viviendo. En realidad, si fueran honestos, solo podrían decir que fuimos soberbios. Eso es lo que le pasa al hombre. Soberbia, altivez. No ser capaces de humillarse delante del Dios vivo. Entonces es más fácil pensar, no, eres tonto, chaval, ¿cómo va a haber un Dios? Yo no lo veo. Yo no lo veo, yo solo veo lo que creo. Yo solo creo lo que veo, perdón. Pero dice en Isaías, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, y los ídolos desaparecerán por completo. Se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. El hombre va a ser humillado, totalmente humillado, porque se ha levantado en contra del único Dios, de su creador. Y eso, hermanos, el problema del hombre es la soberbia. Desde el principio, en Babel, ¿cuál fue el problema? La soberbia. Querían llegar al cielo. ¿Cuál fue el problema original? No, si comes de ese fruto serás como Dios. Ante la llegada del día en que Él se levante para hacer temblar la tierra, exclama el profeta, no confiéis en el hombre. Si le cortan la respiración unos minutos, muere irremediablemente. No es nada, es un soplo, como dice en Job, en las manos de Dios. ¿Dónde tenemos que poner nuestra confianza? En el Dios eterno. ¿Vamos a temer al hombre o a Dios? Espero que a Dios, ¿no? Vamos a confiar en el hombre, vamos a leer algunos versículos que nos van a dejar muy claro por qué no hay que confiar en el hombre y porque además los debemos entender como un mandamiento del Señor.
No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, todo lo que el hombre haya almacenado, toda la sabiduría que el hombre haya almacenado, en el momento que muera va a desaparecer. Sus pensamientos van a desaparecer. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Eso en el Salmo 146, 3 al 6. Ahora en Jeremías 17 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, no verá bien cuando venga. Habitarán pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. En año de sequía no se angustiará ni dejará de dar fruto. O sea, no hay crisis que pueda contra el Dios soberano. Más engañoso, porque entre otras cosas las crisis las manda Él, que lo tengamos claro. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? O vamos a confiar en Dios. Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué significa eso? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si Dios se propone algo, lo va a hacer. Lo va a hacer sí o sí. Nos guste o no nos guste. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestra confianza está puesta en Dios, un Dios que no cambia de parecer, porque no está sujeto a caprichos o pasiones. Y esto, copiarlo porque me ha quedado estupenda la frase. Dice, su inmutabilidad es el sustento de su fidelidad, pero también de su santidad. Y esto lo vamos a desglosar. Su inmutabilidad es el sustento, lo que sujeta su fidelidad, pero también su santidad. Lo vamos a ir viendo. Pero Él es el único, dice Job. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado, fijaros, Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es que nuestras vidas están en sus manos. Es que los decretos de Dios sobre nosotros se van a cumplir, sí o sí. Y eso nos tiene que hacer temblar ante el Dios vivo. Ojalá seamos dignos de ese Dios poderoso. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Su consejo, su voluntad, que son sinónimos, permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Eso lo encontramos en el Salmo 33, versículo 11. Más, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Estamos viendo versículos en los que estamos viendo cómo la voluntad del Señor es eterna y no cambia, es inmutable. Más, en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. A mí me hace mucha gracia lo del cambio climático.
que nos vamos a cargar la tierra. Perdona, el Señor estableció la tierra. Y ella permanece. Si el hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Hermanos, no podemos caer en esa dinámica. Dios es el soberano. No hay cambio climático que valga. Da igual lo que digan. Dios es el que mantiene la tierra en su lugar. Porque Él lo ha establecido. Y sí, dice la palabra, que vendrá cielos nuevos y tierra nueva, cuando Él lo diga. No cuando el hombre diga. El hombre no tiene nada que decir en esto. Entonces estamos viendo que la voluntad del Señor, el consejo del Señor es inmutable. Pero la Biblia dice que Dios se arrepiente. ¿No? Hay algunos versículos en los que dice, y el Señor se arrepintió. Por ejemplo, en Génesis 6:6, que vamos a ver ahora, en algunas versiones dice, y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no es eso lo que dice. Entonces hay una explicación, dice Pink, que la explicación es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales. Por ejemplo, dice que tiene ojos, orejas, manos, etcétera. Pero sabemos que Dios es espíritu, no tiene ni manos, ni ojos, ni orejas. Habla de sí mismo despertando o madrugando, sin embargo, ni dormita ni duerme. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque esta explicación, que puede ser válida, a lo mejor no satisface a todo el mundo. Porque si está escrito en la Biblia que el Señor se arrepiente, es que está escrito. Entonces, para que podamos asentar nuestra fe, pero leemos en Génesis 6, y le pesó, y ahí he escrito entre paréntesis la palabra original hebrea que utiliza. En la versión de la Biblia de las Américas dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. En Reina Valera 1960 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió. La palabra que se utiliza es naukam. Se pronuncia así, aunque se escriba nacham, se dice naukam. En la Strong, en el diccionario Strong, dice que esta palabra tiene múltiples significados. Dice arrepintióse, consolado, consolador, suspirar, respirar fuertemente, lamentar, piedad, consolación. Es una, propiamente dicho, significa suspirar, respirar fuertemente, incluso lamentar. Entonces, este verbo tiene como tres grupos de significado. El hebreo es un idioma que es muy contextual. O sea, depende mucho del contexto, porque hay muchas palabras que tienen distintos significados, depende del contexto. No es como nuestro idioma, que sí que hay palabras polisémicas, pero está muy claro, ¿no? Pero el idioma, en general el hebreo es más contextual. No son palabras concretas que puedan tener distintos significados, sino que es complicado. Entonces, esta palabra, cuando la ves a través de la Biblia, tiene como tres grupos distintos de significados. Esto si no lo creéis, o lo buscáis o lo investigáis. Dice, arrepentirse como un cambio de opinión, sentir tristeza o lamentarse por alguna acción llevada a cabo, y consolar o autoconsolarse. A Dios lo que le pesó en el corazón y por lo que sintió una terrible tristeza fue ver al hombre cómo se revolcaba en su pecado. Pero no está diciendo el texto que Dios cambió de opinión, porque todo formaba parte del plan de Dios. El contexto de Génesis 6 dice así, del versículo 5 al 8. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho.
Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y esto es clave. Porque Dios no quería destruir al hombre. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Significa esto acaso que Dios se había equivocado al crear al hombre? Si pensamos eso, sinceramente, yo desde mi punto de vista, desde mi opinión, eso es una herejía. Porque Dios tenía un plan de salvación perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan de salvación para el hombre, ¿de verdad se iba a arrepentir de haber creado al hombre? No sé qué he hecho. No, no sé dónde estaba. Decir eso, desde mi punto de vista, como decía, es una herejía. Dice en Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El Cordero, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos decir que Dios se arrepintió de haber creado al hombre si en su propósito eterno estaba salvar al hombre? La afirmación de Números 23:19, lo que le dice Balaam a Balac, es rotunda. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo hemos visto antes. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Y además, Balaam dice, completa, si él ha bendecido, yo no lo puedo anular, le decía a Balac. Es que Dios ha dicho que hay que bendecir a Israel, ¿qué quieres que haga? ¿Lo voy a maldecir si Dios ha dicho que lo tengo que bendecir? Cuando Samuel le comunica a Saúl que Dios lo va a sustituir, que va a poner a David en su lugar, a un prójimo mejor que a él, Saúl intenta reivindicarse y dice, no, pero es que yo he cumplido, y yo he hecho esto, he hecho lo otro. ¿Y qué le responde Samuel? Samuel le dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. En la versión Reina Valera dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dice Francisco La Cueva, en el comentario de Matthew Henry, que, abro cita, dice, para la gloria, el vocablo hebreo nesaj tiene dos significados, gloria y duración. Por ello, la frase tiene doble sentido. Jehová es la gloria de Israel por las obras maravillosas que hace a favor de su pueblo, y por otra parte es la duración eterna de Israel, porque Dios no cambia sus designios. Fin de la cita. Que es de lo que estamos hablando. Dios no cambia sus designios. Dios es eterno. Y la frase esa que me había quedado también, como me había quedado también, la pongo otra vez. Su inmutabilidad es el sustento de su fidelidad, pero también de su santidad. Asociados a su inmutable fidelidad encontramos su bondad, su amor, su gracia y su misericordia. Por tanto, podemos alegrarnos en nuestra salvación, podemos alegrarnos en su amor. Oye, esto se pasa además. En cuanto al Evangelio, son enemigos, está hablando del pueblo de Israel. Esto está en Romanos 11. Habla del pueblo de Israel cuando dice no quiero que ignoréis este misterio, que a Israel le ha sido concedido un endurecimiento en parte, ¿no? Es en ese contexto, dice, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Y dice aquí, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios tiene planes. Y Dios llamó a Israel.
Y por mucho que Israel rechazó al Mesías, era el pueblo que Dios había llamado. Y lo que está diciendo aquí que el llamamiento de Dios es irrevocable. Y entonces lo explica y dice, porque Dios ha cerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios va a mostrar misericordia a Israel. ¿Sí o no? Dios va a trabajar con Israel. Es el pueblo que Dios escogió. Es que nosotros hemos sido añadidos, pero a quien escogió Dios fue Israel. O sea, cuidado con la soberbia, de nuevo. Su amor es eterno. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, dice a Jeremías. Esto se lo dice a Israel. Pero es que luego Juan dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos llamó y nos ha amado hasta el fin. Entonces podemos gozarnos en su misericordia. Podemos gozarnos en que es un Dios inmutable, que no cambia su voluntad y que si decidió desde antes de la fundación del mundo que éramos salvos, vamos a ser salvos hasta el final. Porque Dios no cambia. Y eterna es su misericordia. Y leemos en el Salmo 100, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y en Isaías 54 dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Aunque la tierra tiemble, aunque hayan terremotos, mi misericordia va a estar contigo siempre. Eso es lo que nos dice el Señor. Asociados a su inmutable santidad, encontramos su justicia y con esta la ira de su indignación y su soberanía para impartirla. Dios es eterno en misericordia y en amor para con su pueblo y para con sus escogidos, pero Dios también es eterno en el castigo. Dios ha prometido castigo para los no escogidos, para los que han rechazado a Dios. Dice en Salmo 7, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Por eso Dios ama a los pecadores, sí y no. Sí, porque Dios amó al mundo, pero Dios está irado contra los pecadores todos los días. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. En medio de esa ira, Jehová es bueno, siempre es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Pero a los que no, los inundará les dará, más con una inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, dice en Nahum, capítulo 1, versículos de 6 al 8. Más, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Esto es como diciendo, no, pero es que si yo soy muy malo, se resalta la justicia de Dios. Entonces el Señor no me puede castigar porque yo siendo malo hago que Dios parezca muy bueno o parezca muy justo. Entonces dice Pablo, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios va a juzgar al mundo, sí o sí. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse?
Más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios está diciendo, no tienen excusa. Yo me he mostrado siempre, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea, la creación anuncia quién es Dios, de manera que no tienen excusa. No hay excusa. Dios ha prometido, Dios ha dicho, va a llegar mi día, va a llegar el juicio, yo voy a quebrar las naciones. El que no se arrepienta va a perecer. Porque no tienen excusa. Y es lo que hablábamos las veces anteriores. El, el hombre en su naturaleza rechaza a Dios. Y nosotros estamos aquí por su pura misericordia. Porque si Dios nos hubiera dejado a nuestra libre elección, estaríamos como el resto. Habríamos rechazado a Dios. Pero en su misericordia nos escogió. En su misericordia nos regeneró el espíritu y pudimos creer en nuestro Dios, porque Él quiso hacerlo. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Otra vez la soberbia. Dios nos guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, todos. Si no cejamos, si el mundo no ceja de su soberbia ante Dios y se mantiene en su terquedad y en su corazón no arrepentido, dice que está acumulando ira para el día de la ira. Sin embargo, acabamos de leer, no tienen excusa. Pero en la fidelidad de Dios por su promesa, a los que hemos creído y hemos sido reconciliados con Él, nos librará de su ira. De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, está hablando del testimonio, ¿no? de los hermanos de Tesalónica, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué privilegio tenemos, de verdad. Porque ese Dios eterno, poderoso, que va a cumplir su propósito y va a venir un día en gloria ese día terrible, a nosotros nos libra. Dice, nos libra de la ira venidera, nos va a sacar de la ira venidera. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está, reincide en la idea, nos está librando de la ira. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. No nos ha destinado Dios para ira. Resumen, bien.
Estamos terminando, ¿no? Yo sé que hay mucho texto, es muy denso, pero quiero que entendáis de lo que estamos hablando. Como hemos podido ver, Dios es inmutable en su esencia. Si no fuera así, no sería Dios, sería una criatura. Esto ya lo hemos visto. Dice Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo el Señor no cambio. Dios es inmutable en sus atributos. Él es el supremo y soberano Dios desde la eternidad, el mismo ayer, hoy y siempre. El alfa y la omega, el principio y el fin. Dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su santidad es incorruptible, su poder indestructible. Su conocimiento es de la eternidad y por tanto es perfecto. Todo lo que es y existe es por su voluntad. De nuevo, su conocimiento es perfecto. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Su fidelidad es eterna. Su amor y su bondad son sin fin. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Su consejo, que es lo mismo que su voluntad, es eterno, no cambia. Como dice en el Salmo 33, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y por tanto podemos asirnos a Él, que es nuestra roca. Dice en Deuteronomio, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y ya estamos terminando, lo prometo. Efectos de la inmutabilidad de Dios sobre nosotros. Si como hemos visto su voluntad es eterna y perfecta, y Él ha anunciado un castigo eterno para los que no hayan sido reconciliados y una salvación eterna para los que sí lo han sido, haríamos bien en temer a ese Dios tan grande, tan temible, tan perfecto, que va a cumplir cada una de sus palabras. Temor, temor santo ante Dios. Él es el Todopoderoso. Es el que va el que trae el juicio sobre los impíos, que no va a dejar ni uno vivo. Los va a dejar vivos a todos, además sufriendo en una eternidad. Pero me refiero a que va a acabar con todos. Todo aquel que se ha levantado en contra del Señor no tiene nada que hacer. Y nosotros seríamos de eso si no fuera por su misericordia. Y eso a mí me hace temblar. A mí me hace temblar ante Dios. Es que si Él quiere, acaba con mi vida. Estamos en sus manos. Si Él no nos hubiera escogido, nuestro futuro era ese. Y eso a mí me llena de temor. Podemos dar gracias a Dios que nos ha salvado con una salvación eterna, que nos destinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. Podemos confiar en la palabra de su promesa y esto, lejos de hacernos unos impenitentes, que no seríamos otra cosa que unos irredentos, debería hacernos temblar ante el Dios vivo con un temor sin medida, agradecidos y profesando amor hacia Él, al nivel de su misericordia con nosotros, de su amor por nosotros. Es decir, esa salvación que Dios nos ha regalado a nosotros no nos puede servir para hacernos unos impenitentes. Significa que no podemos mantener ese nivel de pecado o de perversión cuando se nos está avisando. Eso es ser un impenitente. Cuando se te está diciendo hay un castigo y tú sigues R que R, eso te convierte en un impenitente. Nosotros no podemos vivir así. Si somos de verdad hijos de Dios es que eso no nos nace, porque nuestra naturaleza es otra. Somos una nueva criatura y tenemos otra naturaleza, somos hijos de Dios.
Y ya, si realmente caminamos como impenitentes, lo que realmente somos irredentos, no hemos sido redimidos, no hemos sido hechos salvos. Debería hacernos temblar ante el Dios vivo con un temor sin medida, agradecidos y profesando amor hacia Él al mismo nivel de su misericordia con nosotros, de su amor por nosotros. Aunque eso sea imposible, pero es lo que tenemos que procurar hacer, amar a Dios como Él nos amó a nosotros. Nuestro corazón debería clamar continuamente, todo Él es deseable. Este es mi amo y este es mi amigo. Mi amado está mal escrito, este es mi amado y este es mi amigo. Eso lo encontramos en Cantares. Todo Él es deseable. Nuestras rodillas deberían estar temblando todo el tiempo. Todo el tiempo. El peso de nuestro pecado debería ser tal que no pudiéramos levantar la mirada del suelo sabiendo que merecemos un castigo eterno. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha redimido y el Señor nos lleva a su gloria. Pero deberíamos estar entristecidos, dolidos, con un peso sobre nuestras vidas por el pecado. Esa debería ser nuestra actitud. Es que lo que nosotros hicimos hizo que el Señor tuviera que enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es que el precio que se pagó fue muy alto, muy alto. Y nos lo merecíamos nosotros. Nuestra soberbia debería desaparecer, al igual que nuestra irresponsabilidad. Es lo que os decía antes, ¿cómo es posible que no temblemos cada vez que abrimos la boca para hablar de Dios? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables? ¿Cuánta ligereza hay en los púlpitos hoy en día? ¿Cuánta ligereza? ¿De qué Dios tan pobre hablan desde los púlpitos? No se predica a este Dios que está en contra del pecado y que va a castigar el pecado. Son todos unos coachings, o sea, es todo coaching. Son gente que anima a la gente a estar bien, pero no hablan del Dios verdadero. No responsabilizan al pueblo del pecado. Que ojo, que hemos sido salvados, pero es que nos merecíamos la muerte. Y eso lo tenemos que tener claro. Y la gente tiene que tener claro, porque la gente se tiene que humillar delante de Dios, que es el único que merece gloria. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen, ojo, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Por eso yo os decía antes que ponerse aquí es una gran responsabilidad y asusta. Porque mira lo que dice, lo está diciendo el Señor, ¿eh? Mejor le sería que le colgaran una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces yo de verdad no entiendo a todos esos que cogen la palabra y la usan como les da la gana, que leen lo que quieren, que la interpretan como quieren, que parece que no han leído un versículo en su vida y sin embargo están ahí dando lecciones de vida. No, me cuesta entenderlo. O sea, ¿cómo es posible? Si hubieran leído la Biblia un poco dirían, yo no me atrevo a decir nada de esto. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo cuando venga? Me va a reclamar las vidas de estos. Eso es la apostasía de la iglesia. Estamos en eso. Ojalá pudiéramos parecernos un poco a nuestro Señor Jesús, que nuestro Padre pudiera decir que se complace de nosotros, que se agrada de nosotros. Ojalá no le pese nunca a nuestro Dios habernos escogido, que no pasemos como por fuego, tan solo por su fidelidad. Que no nos pase como le pasó a Saúl, que al Señor le pesó haber escogido a Saúl. Si Dios nos ha escogido, no vamos a perder la salvación, pero a lo mejor vamos a pasar como por fuego.
solo por su fidelidad. Pero ¿no sería mucho mejor que nuestra vida, nuestra actitud, nuestro caminar diario agradara al Señor? Que Él dijera, este es mi Hijo amado, me complazco en Él. Volvamos nuestros corazones al Señor, sin negarle nada, no entristezcamos a nuestro Señor como hizo el joven rico. Dice que el Señor lo miró y lo amó. Y después le pidió algo. Porque este joven vino y decía, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, le recitó la ley, no matarás, no hurtarás, tal. Y él dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces dice, lo miró y lo amó, como ya sabiendo lo que iba a pasar. Y le dijo, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. El Señor lo amó y ese joven lo rechazó. Que nosotros no hagamos como ese joven rico. El Señor nos ha amado, pero no lo rechacemos. Lo que Él nos está pidiendo, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, sin negarle nada, sin negarle nada, ningún rinconcito escondido de nosotros. Entreguémoslo todo, toda nuestra vida, todo lo que somos. ¿Cómo podemos llegar a entristecer a nuestro Dios? Al que nos amó con amor eterno, al que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, al que se dio por nosotros cargando con el peso de nuestro pecado. Cuán miserables somos, pero cuán amados somos. Cuánto nos ha amado el Señor, sin merecerlo. Además, debería hacernos temblar, arrodillarnos, estar humillados delante del Señor todo el día. Ojalá que esto empape en nuestras vidas y podamos vivir de esa manera. Es que el Señor se entregó por nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto le tengo que amar yo? Si se lo debo todo, si le debo la vida. Hermanos, cuán privilegiados somos de que el Señor nos haya escogido. Es que parece mentira, o sea, parece, a veces mi mujer y yo bromeamos, decimos, es que esto parece una secta. ¿Por qué nosotros sí y otros no? Parece que cuando decimos eso, pero es que es la realidad, es que Dios nos ha escogido, hermanos, es que es un privilegio enorme. Es que a la luz de las Escrituras, Dios nos ha escogido a nosotros y a otros no. Y eso tiene que llenarnos de agradecimiento. Tiene que ser, o sea, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que demostrar el amor a Dios. No podemos seguir como seguimos. Yo no sé si estamos muy bien o estamos muy mal. Cada uno se examina a sí mismo, pero da igual. El que crea que está bien, que se examine. O sea, da igual, tenemos que cambiar más nuestra actitud. Más, más, más. Dios se lo merece todo. Dios es el soberano. Dios es eterno. Dios no cambia, sus designios no cambian. Nos ha salvado, nos ha amado con amor eterno. Devolvámosle el amor que se merece. Amén. Pues hasta aquí, hermanos.